Okay. But there's no when to quit. I heard about that little job you pulled off. You passed on Libya, huh? Oh, that wasn't my style. We are now. What do we gotta do? That a couple of our friends are about to get squeezed, and we can't let that happen. Simple setup. One-day operation. We pick up their trip. Hola a todos. Bienvenidos al canal Cine Mágico. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y nos regalen un me gusta en este video. Hoy vamos a hablar de la película Predator de 1987 en su versión New Remaster. Ok. En las selvas densas y opresivas de América Central, un grupo de mercenarios de élite, curtidos en 1000 batallas y curtidos por la brutalidad de sus misiones, se adentra en lo que parece ser un rescate rutinario. Al mando está Dutch Schaefer, un soldado legendario cuyas cicatrices, tanto visibles como invisibles, hablan de años de servicio implacable, un hombre que ha visto la guerra desde todos sus ángulos y que aprendió a confiar en su instinto y en la lealtad de su equipo. Cerca de él, personajes como Mac, un hombre cuya fuerza física es solo superada por su feroz devoción a Dutch, y Blaine, con su imponente presencia y su inquebrantable calma bajo fuego, forman un núcleo de experiencia y determinación. La misión inicial se complica cuando descubren que no están solos. Una sombra invisible, una criatura de otro mundo con una sed insaciable de caza, comienza a acecharlos. Este ser, el depredador, no es un enemigo común.
Su tecnología avanzada, su habilidad para mimetizarse con el entorno y su escalofriante método de cazar a sus presas, despojándolas de sus trofeos, lo sumergen en un horror primigenio. Los mercenarios, acostumbrados a enfrentarse a enemigos humanos, se ven desconcertados por esta fuerza superior, un cazador que los considera meros animales en su sádico juego. A medida que sus filas se reducen uno a uno, Dutch se da cuenta de que la fuerza bruta y las tácticas militares convencionales son inútiles contra este adversario. Su mente, acostumbrada a la estrategia y la adaptación, debe encontrar una nueva forma de luchar. Inspirado en parte por la naturaleza misma de su enemigo, la necesidad de volverse invisible, de ser uno con la jungla, se convierte en su única esperanza. Recuerda las lecciones aprendidas en innumerables conflictos, la importancia de la inteligencia sobre la fuerza bruta cuando la balanza está demasiado desequilibrada. La película se transforma así en una desesperada lucha por la supervivencia, un duelo entre la inteligencia humana y la tecnología alienígena. Dutch, impulsado por la necesidad de vengar a sus caídos y protegerse de este exterminador, desmantela sus armas, crea trampas improvisadas y utiliza el propio terreno como su arma secreta. La jungla, que antes era un obstáculo, se convierte en su aliada. Al final, en un enfrentamiento crudo y visceral, Dutch se enfrenta al depredador cara a cara. No hay tecnología sofisticada, solo la voluntad de sobrevivir y la desesperación de un hombre acorralado. Es una victoria pírrica, obtenida a un coste terrible, pero que demuestra la tenacidad y la resiliencia del espíritu humano frente a lo desconocido y lo aterrador. La selva guarda su secreto, mientras el último superviviente, marcado por la experiencia, se aleja, para siempre transformado por el encuentro con una pesadilla que trascendió el mundo conocido. La selva, un laberinto verde y espeso que antes era el telón de fondo de operaciones militares calculadas, se transforma en un infierno personal. El aire, cargado de humedad y del aroma penetrante de la vegetación exuberante, se vuelve asfixiante, un espejo de la creciente desesperación. Dutch, ese veterano curtido en mil fuegos, que forjó su temple en conflictos donde la supervivencia era el único objetivo, se encuentra ahora ante un adversario que desafía toda su experiencia. Las cicatrices en su rostro y cuerpo son un mapa de su pasado, pero ninguna de ellas lo preparó para el terror silencioso que emana de la criatura. Sus hombres, cada uno con su propia historia de lealtad y brutalidad calibrada, caen uno tras otro, como si fueran meros muñecos de trapo. Hasta Mac, cuya mirada de acero y su presencia imponente eran el ancla del grupo, ahora sufre la angustia de ver cómo sus compañeros son desmembrados con una eficiencia aterradora. Y Blaine, ese gigante silencioso, cuya calma imperturbable ante el fragor de la batalla ahora se resquebraja ante un enemigo invisible, alguien que no se rinde ante el plomo ni la explosión. La camaradería forjada en el fragor de la guerra se convierte en un dolor punzante a medida que se dan cuenta de su vulnerabilidad. La criatura, con su visión térmica y su tecnología alienígena, los ve como piezas en un juego sádico. No hay honor en su casa, solo la pura y primitiva pulsión de aniquilación. El depredador no es un soldado, es un cazador en su forma más pura, un depredador de otro mundo cuya única ley es la del más fuerte, o más bien, la del más rápido y sigiloso. La arrogancia de los mercenarios, acostumbrados a ser los cazadores, se ve hecha añicos. Son ellos los que ahora son cazados, sus armas de alta tecnología inútiles contra un enemigo que se desvanece y reaparece a voluntad. En medio del caos y la pérdida, Dutch, con la mente agudizada por la adrenalina y el instinto de supervivencia, empieza a comprender la naturaleza de su enemigo. Observa los vestigios de sus ataques, la forma en que la criatura se mueve con una gracia letal. Recuerda los principios de la guerra de guerrillas, la importancia de la astucia, de transformarse en parte del entorno. La jungla, antes un mero campo de batalla, se convierte en su santuario, su arma. Comienza a despojar sus propios equipos, a improvisar con lo que tiene a mano. Cada rama, cada hoja, cada sombra se convierte en una potencial herramienta de guerra. La lucha se vuelve personal. La muerte de sus hombres, la humillación de ser cazado como un animal, encienden en Dutch una furia helada. Se prepara para el enfrentamiento final, no con grandes despliegues militares, sino con la astucia de un superviviente, con la ferocidad de un hombre que ha llegado al límite. La imagen de su equipo,
diezmado, lo impulsa a seguir adelante. La selva se convierte en su aliado, un laberinto de trampas y emboscadas para el invasor. El olor a barro y vegetación se mezcla con el hedor a miedo y muerte, creando un ambiente opresivo donde cada sonido, cada crujido de rama, puede ser el último. La jungla, ese tapiz espeso y vibrante, que hasta hace poco era el escenario de maniobras militares calculadas, se ha convertido en un teatro de pesadilla. El aire se espesa, cargado de la humedad pegajosa y el aroma denso de la tierra mojada y la vegetación exótica, un ambiente que se siente opresivo, casi como si la propia selva estuviera conteniendo la respiración. Dutch Chaefer, un hombre cuyas facciones marcadas por innumerables misiones y la dureza de la vida militar transmiten una autoridad silenciosa, se encuentra en un territorio inexplorado, no geográficamente, sino en términos de la naturaleza de la amenaza. Su temple, forjado en los fuegos de conflictos pasados, donde cada decisión podía significar la vida o la muerte, se enfrenta ahora a un enemigo que opera fuera de las reglas del combate humano. Sus hombres, un grupo heterogéneo pero leal, unidos por el hierro y la pólvora de operaciones pasadas, empiezan a caer de forma escalofriante. Mac, cuya mirada penetrante y su físico imponente eran pilares de seguridad para el equipo, experimenta la angustia de ver cómo sus compañeros son diezmados por una fuerza invisible, un terror que se mueve con una agilidad inhumana. Blaine, ese coloso de pocas palabras, cuya calma imperturbable ante la lluvia de balas ahora se resquebraja ante la imposibilidad de dar en el blanco, ante un adversario que parece jugar a un nivel de existencia diferente. La camaradería, un vínculo forjado en el crisol de la guerra, se convierte en una fuente de dolor agudo a medida que la comprensión de su vulnerabilidad se impone. La criatura, el depredador, una máquina de cazar de otro mundo, percibe a estos mercenarios como simples trofeos para su macabra colección. No busca la rendición ni la negociación, solo la eliminación. Su visión térmica y su tecnología lo convierten en un fantasma entre los árboles, un cazador primigenio que opera con una eficiencia despiadada. La arrogancia de los hombres, acostumbrados a ser ellos quienes dominan el campo de batalla, se desmorona ante la implacable superioridad de su adversario. Son las presas ahora, y sus armas de alta tecnología, tan eficaces contra enemigos mortales pero comprensibles, son inútiles contra un ente que se desvanece en el aire. En medio de la carnicería y el pánico creciente, la mente analítica de Dutch comienza a operar a un nuevo nivel. La adrenalina y el instinto de supervivencia, agudizados por la pérdida inminente, le permiten vislumbrar un camino. Observa los vestigios de los ataques, la forma en que la criatura se mueve, su integración casi perfecta con el entorno. Le vienen a la mente las lecciones olvidadas de la guerra de guerrillas, la importancia de la astucia, de volverse uno con la selva. La jungla, que antes era un mero obstáculo, un denso tapiz que ocultaba su progreso, se transforma en su aliada. Empieza a despojarse de sus propios equipos, a improvisar con lo que la naturaleza le ofrece, a planear con la urgencia de un hombre acorralado. La lucha se convierte en algo profundamente personal. Las muertes de sus hombres, la humillación de ser cazado como un animal en su propia guarida, encienden en Dutch una furia fría y calculada. Se prepara para un enfrentamiento final, no con grandes demostraciones de poder militar, sino con la astucia de un superviviente, con la tenacidad de un hombre que ha llegado a su límite. La imagen de sus camaradas caídos lo impulsa, le da la fuerza para seguir adelante. La selva, con sus sonidos amplificados por el miedo, sus sombras que engañan, se convierte en el escenario de un duelo ancestral entre la inteligencia humana y la fuerza bruta alienígena. El olor a tierra mojada y hojas podridas se mezcla con el hedor sutil de la desesperación, creando una atmósfera densa donde cada crujido de rama, cada silbido del viento, puede ser el preludio de la aniquilación o, quizás, de una improbable victoria. La densa y opresiva selva centroamericana se convierte en el escenario de una pesadilla viviente. Dutch Chaefer, un soldado veterano curtido en 1000 batallas, cuya mirada alberga la dureza de innumerables conflictos, se encuentra al frente de un equipo de mercenarios de élite, hombres acostumbrados a la violencia y a la brutalidad de las misiones de alto riesgo. Personajes como Mac, cuya lealtad a Dutch es tan feroz como su propia fuerza física, y Blaine, un gigante tranquilo cuya presencia imponente inspira respeto, forman el núcleo de este grupo de especialistas. La misión,
aparentemente un rescate de rutina, pronto se desvía hacia un territorio de horror inimaginable. El primer indicio de que algo no está bien es la ausencia de un enemigo tangible. No hay disparos desde la maleza, ni explosiones estratégicas. En su lugar, hay una sensación de ser observados, de una presencia invisible que acecha entre los árboles, una sombra que se mueve con una agilidad sobrehumana. La criatura, el depredador, se revela no como un combatiente, sino como un cazador primordial, un ser de otro mundo con una tecnología tan avanzada que lo hace prácticamente indetectable. Su método de caza es escalofriante, despoja a sus víctimas de sus trofeos, dejando tras de sí un rastro de sangre y terror. Los mercenarios, acostumbrados a enfrentarse a enemigos humanos, con sus debilidades y sus miedos predecibles, se ven desconcertados. Sus tácticas militares, perfeccionadas en incontables guerras, son inútiles contra un adversario que parece burlarse de la física y la lógica. A medida que las bajas aumentan, la desesperación se cierne sobre el grupo. Dutch, un líder por naturaleza, whose ability to adapt has seen him through countless dangerous situations, realizes that brute force is no longer the answer. He must think like his enemy, become one with the jungle, and use its own deceptive nature to his advantage. La película se transforma en una lucha por la supervivencia, un duelo primal entre la inteligencia humana y la tecnología alienígena. Inspirado por la necesidad de sobrevivir, Dutch comienza a desmontar sus propias armas y a crear trampas improvisadas, utilizando la selva como su campo de batalla y su escudo. Cada sombra, cada sonido, cada planta se convierte en un arma potencial. La selva, que antes era un obstáculo, se convierte en su aliada, un laberinto donde el cazador se convierte en cazado. El enfrentamiento final es crudo y visceral. Dutch, despojado de su equipo militar y reducido a sus instintos más básicos, se enfrenta al depredador en un combate cuerpo a cuerpo. No hay artillería pesada, solo la voluntad de sobrevivir y la desesperación de un hombre acorralado. Es una victoria pírrica, obtenida a un costo terrible, una victoria que demuestra la tenacidad y la resiliencia del espíritu humano frente a lo desconocido. La selva, testigo silenciosa de esta lucha brutal, guarda su secreto, mientras el último superviviente, marcado para siempre por la pesadilla que ha enfrentado, se aleja, transformado por el encuentro con un terror que trasciende los límites de su propio mundo. La jungla exhala un aliento pesado y húmedo, un perfume denso de tierra mojada y vida salvaje que antes era el telón de fondo familiar de operaciones militares bien coreografiadas. Ahora, esa misma selva se ha tornado un laberinto de terror, un escenario donde las reglas del combate conocidas se disuelven en el aire espeso. Dutch Schaefer, un hombre cuya piel parece haber absorbido los rigores de incontables campañas, cuya mirada de águila ha escrutado los confines del peligro, se encuentra atrapado en una pesadilla que desafía toda su experiencia. Su equipo, esa hermandad forjada en el fuego de la guerra, con hombres como Mac, cuya presencia imponente y lealtad inquebrantable son un faro en la oscuridad, y Blaine, el gigante silencioso cuya calma bajo fuego era legendaria, se ve diezmada con una crueldad implacable. La criatura, el depredador, es más que un enemigo, es una fuerza de la naturaleza, una máquina de caza perfecta, un depredador que se mueve entre las sombras, invisible a los ojos humanos pero visible a través de su avanzada tecnología. Su objetivo no es la rendición, ni siquiera la muerte en combate, es la aniquilación, el trofeo, la demostración de superioridad sobre seres inferiores. La arrogancia inicial de los mercenarios, esa confianza nacida de batallas ganadas contra adversarios mortales pero comprensibles, se resquebraja ante la imposibilidad de luchar contra un fantasma. Cada hombre caído es un golpe devastador, no solo físico, sino moral, un recordatorio de su propia mortalidad ante un enemigo que parece inmortal. En medio del caos y la desesperación, el instinto de supervivencia de Dutch, esa chispa que lo ha mantenido con vida a través de innumerables pruebas, se enciende con una ferocidad renovada. La jungla, que antes era simplemente un terreno a dominar, se convierte en su aliado, un camaleón que le ofrece el camuflaje y el engaño. Observa los patrones de ataque del depredador, su forma de integrarse con el entorno, y un plan desesperado comienza a tomar forma en su mente. Recuerda las tácticas de guerrilla, la adaptabilidad, la importancia de pensar como el enemigo. Se despoja de sus propias armaduras, de sus herramientas de guerra convencionales,
buscando en la naturaleza la respuesta a un adversario que parece haberla trascendido. Cada liana, cada roca, cada hueco en los árboles se convierte en una pieza de su intrincado plan. La selva se transforma en un tablero de ajedrez mortal, y Dutch se convierte en el peón que desafía al rey alienígena. La emoción de la lucha, antes una mezcla de adrenalina y estrategia, se tiñe ahora de una profunda melancolía por sus hombres caídos, una furia helada que alimenta su determinación a no ceder, a no convertirse en otro trofeo. La jungla, con su densa maraña de vegetación y su aire cargado de humedad, se convierte en un personaje más, un escenario opresivo que amplifica la tensión y el miedo. Dutch, el líder curtido en 1000 batallas, cuyo rostro es un mapa de cicatrices que cuentan historias de valor y supervivencia, se enfrenta a un enemigo que trasciende su comprensión del combate. Su equipo, un grupo de hombres duros como el acero, forjados en la adversidad, sufre un desmoronamiento espantoso. Mac, la roca del grupo, cuya lealtad a Dutch es inquebrantable, ve cómo su fuerza se desmorona ante la impotencia, mientras que Blaine, el coloso de pocas palabras, cuya calma era su armadura, ahora siente el filo del terror al enfrentarse a un adversario que no obedece a las leyes de la física. El depredador, una entidad de otro mundo, una máquina de matar perfecta, se deleita en su cacería. Su tecnología le otorga una invisibilidad casi divina, permitiéndole acechar a sus presas sin ser detectado. No hay honor en su juego, solo la brutalidad de un cazador ancestral que considera a los humanos meros animales en su sádico pasatiempo. La arrogancia de los mercenarios, acostumbrados a ser los verdugos, se desmorona ante la implacable superioridad de su atacante. Son las presas, despojadas de su orgullo y de sus vidas, una a una, de forma escalofriante y metódica. En medio del horror, la mente analítica de Dutch, esa herramienta afilada por años de estrategia y supervivencia, comienza a operar a un nivel diferente. La furia por la pérdida de sus hombres se mezcla con la fría lógica de la adaptación. Observa los patrones del cazador, su habilidad para fundirse con el entorno, y comprende que la única manera de vencer es volverse como él. La jungla, ese laberinto verde que antes era un obstáculo, se convierte en su aliada. Desmonta sus propias armas, renuncia a la tecnología que ahora se siente inútil, y se prepara para un duelo primigenio, uno donde la astucia y el conocimiento del terreno serán sus únicos aliados. La selva se transforma en su arma secreta, un tapiz de trampas mortales tejidas con la desesperación y el ingenio de un hombre acorralado, impulsado por la sed de venganza y el instinto de supervivencia más puro. La selva, ese tapiz verde y opresivo, que antes era el telón de fondo de misiones militares calculadas, se ha transformado en un infierno sofocante. El aire, denso y cargado con el aroma de tierra húmeda y vegetación exuberante, se siente casi tangible, una presencia que envuelve y aprisiona. Dutch Chaefer, un soldado cuya carrera se ha forjado en la fragua de innumerables conflictos, lleva en su rostro las marcas de la guerra, cicatrices que no son solo físicas, sino también grabadas en su alma. Su equipo, un grupo de hombres curtidos, leales hasta la médula, se enfrenta a algo que escapa a su entendimiento. Está Mac, cuya imponente presencia y devoción inquebrantable a Dutch son un pilar de fortaleza, y Blaine, un gigante de pocas palabras, cuya calma imperturbable en medio del caos ahora se tambalea. La misión, que comenzó como un rescate rutinario, se ha convertido en una caza implacable. La criatura, el depredador, es una sombra escurridiza, un cazador de otro mundo con una tecnología que le permite desvanecerse en la maleza, una presencia invisible que despoja a sus víctimas de su vida y de sus trofeos. Los mercenarios, acostumbrados a enfrentarse a enemigos humanos, con sus miedos y sus debilidades, se encuentran desconcertados. Sus armas, sus tácticas, todo lo que han aprendido en años de guerra, es inútil contra un adversario que opera fuera de las reglas. Uno a uno, caen, y el horror se instala en sus corazones. La camaradería, ese vínculo forjado en el fragor de la batalla, se convierte en un dolor punzante a medida que la aniquilación se cierne sobre ellos. En medio de la carnicería, la mente de Dutch, agudizada por el instinto de supervivencia, comienza a forjar un nuevo plan. La furia por la pérdida de sus hombres se entrelaza con la fría lógica de la adaptación. Observa los patrones del depredador, su habilidad para fundirse con el entorno, y comprende que la única forma de sobrevivir es imitar a su enemigo.
La selva, que antes era un obstáculo, se convierte en su arma. Empieza a despojar sus propios equipos, a improvisar con lo que la naturaleza le ofrece, a tejer un tapiz de trampas mortales. Cada hoja, cada rama, cada sombra es una pieza en su intrincado plan de venganza y supervivencia. La selva se convierte en su campo de batalla, un lugar donde el cazador será cazado, y donde la astucia humana se enfrentará a la tecnología alienígena en un duelo a muerte. La emoción de la lucha se tiñe de la profunda tristeza por sus camaradas caídos, una determinación férrea de no convertirse en otro trofeo, de hacer pagar al invasor por cada vida arrebatada. La selva, un laberinto espeso y opresivo, se ha convertido en un teatro de pesadilla. El aire, cargado de una humedad pegajosa y el aroma embriagador de la vegetación exuberante, parece pesar sobre los hombros de los hombres. Dutch Chaefer, un guerrero con la mirada que ha presenciado el horror de innumerables conflictos, se encuentra al frente de un escuadrón de mercenarios curtidos, hombres cuya lealtad y valentía son tan afiladas como sus armas. Entre ellos, Mac, cuya fuerza física solo se compara con su devoción implacable hacia Dutch, y Blaine, un gigante imponente cuya serenidad bajo el fuego enemigo era casi legendaria. La misión, que comenzó como un rescate rutinario, se ha transformado en una lucha desesperada por la supervivencia contra un enemigo invisible. Este enemigo no es humano. Es el depredador, una criatura de otro mundo con una tecnología que lo vuelve un fantasma en la jungla, un cazador que ve a estos soldados experimentados como meras presas. Su método es aterrador, despoja a sus víctimas de sus trofeos, dejando un rastro de sangre y un vacío insoportable. Los mercenarios, acostumbrados a la lógica brutal de la guerra, se ven desorientados por un adversario que opera fuera de toda comprensión, un depredador que los considera animales en su sádico juego. A medida que uno a uno sus compañeros caen, envueltos en un terror silencioso, la confianza en sus tácticas convencionales se desmorona. En medio de la carnicería y la creciente desesperación, la mente de Dutch, forjada en la adversidad, comienza a operar a un nivel superior. La adrenalina y el instinto de supervivencia, agudizados por la pérdida inminente, lo impulsan a una comprensión más profunda de su enemigo. Observa los rastros dejados por el depredador, su habilidad para integrarse con el entorno, y una idea audaz germina en su mente. La jungla, antes un obstáculo, se convierte en su aliada. Empieza a desmantelar sus propios equipos, a despojarse de las herramientas que ya no le sirven y a buscar en la naturaleza las respuestas para un combate que ya no es físico, sino de ingenio. Cada hoja, cada sombra, cada sonido se convierte en una potencial arma, parte de un intrincado plan para transformar la selva en una trampa mortal. La emoción de la batalla, antes una mezcla de adrenalina y estrategia calculada, ahora se tiñe de una profunda melancolía por sus camaradas caídos, una furia helada que arde en su pecho, alimentada por la necesidad de vengar cada vida arrebatada y sobrevivir a la pesadilla. La selva centroamericana, un entramado de verde denso y opresivo, se convierte en el escenario de una pesadilla que desafía toda lógica y experiencia. Dutch Chaefer, un militar veterano cuyas cicatrices son un testimonio silencioso de innumerables batallas, lidera a un equipo de mercenarios de élite, hombres forjados en el crisol de la violencia y la lealtad. Entre ellos destaca Mac, cuya fuerza física es solo superada por su férrea devoción a Dutch, y Blaine, un gigante imponente cuya calma en el fragor del combate inspiraba una confianza casi inquebrantable. Su misión, que prometía ser un rescate más en su dilatada carrera, pronto se desvía hacia lo desconocido, hacia un horror primigenio. La amenaza no es humana. Es el depredador, una criatura de otro mundo, un cazador implacable cuya tecnología avanzada le permite deslizarse entre las sombras de la jungla como un fantasma. Su método es aterrador, no busca la rendición ni la muerte en combate, sino el trofeo, la despojar a sus víctimas de sus vidas y de sus cabezas, dejando tras de sí un rastro de sangre y terror. Los mercenarios, curtidos en enfrentarse a enemigos con motivaciones y debilidades comprensibles, se ven desconcertados. Sus tácticas militares, refinadas en innumerables conflictos, son inútiles contra un adversario que parece jugar con sus propias reglas, que se desvanece y reaparece a voluntad. A medida que sus filas se ven diezmadas, uno a uno, de forma escalofriante y metódica, el pánico comienza a hacer mella, y la confianza en su propia invencibilidad se resquebraja.
En medio de la carnicería y la creciente desesperación, la mente analítica de Dutch, afilada por años de estrategia y supervivencia, comienza a operar a un nivel diferente. Observa los patrones del cazador, su habilidad para fundirse con el entorno, y comprende que la única forma de sobrevivir es imitar a su enemigo. La jungla, que antes era un mero obstáculo, se convierte en su aliada, en su escudo. Empieza a desmantelar sus propias armas, a despojarse de la tecnología que ahora se siente inútil y a buscar en la naturaleza las respuestas para un combate que ha trascendido la guerra convencional. Cada hoja, cada rama, cada sombra se convierte en una pieza en su intrincado plan de venganza y supervivencia. La emoción de la batalla, antes una mezcla de adrenalina y estrategia calculada, ahora se tiñe de una profunda melancolía por sus camaradas caídos, una determinación férrea de no convertirse en otro trofeo, de hacer pagar al invasor por cada vida arrebatada. La selva se transforma en su campo de batalla, un laberinto de trampas mortales tejidas con la desesperación y el ingenio de un hombre acorralado, que se enfrenta a lo desconocido con la única arma que le queda, su voluntad indomable. La tensión se acumula en cada crujido de rama, en cada sombra que parece cobrar vida. Dutch, sintiendo la ausencia de sus hombres, la brutalidad de su destino, se ve impulsado por una mezcla de venganza y un instinto de supervivencia puro y primitivo. Los hombres que han caído, cada uno con sus propios demonios y virtudes, sus risas y sus juramentos, resuenan en su memoria, avivando la llama de su determinación. La selva, un verde manto que antes ocultaba y protegía, ahora se revela como un arma de doble filo, un laberinto de peligros donde el enemigo es el depredador supremo, pero donde Dutch busca convertirse en el cazador que lo embosca. El barro se pega a su piel, el sudor le nubla la vista, pero la determinación en sus ojos es un faro de esperanza en esta oscuridad alienígena. Cada trampilla que arma, cada estrategia que traza, es un acto de desafío contra una fuerza que parece invencible. La confrontación final, cuando llegue, no será solo una batalla de fuerza, sino una batalla de voluntades, donde el espíritu humano, acorralado pero no roto, se enfrentará a la tecnología y la crueldad de otro mundo. La jungla, ese laberinto verde y opresivo, se ha transformado en un escenario de pesadilla. El aire, denso y cargado con el aroma a tierra húmeda y vegetación exuberante, se siente casi asfixiante. Dutch Chaefer, un soldado curtido en innumerables conflictos, cuya mirada guarda la dureza de décadas de servicio, lidera a su equipo de mercenarios de élite. Hombres como Mac, cuya fuerza física es tan imponente como su lealtad inquebrantable a Dutch, y Blaine, un coloso de pocas palabras cuya calma bajo fuego era su sello distintivo, conforman esta unidad. La misión, inicialmente un simple rescate, se ha desviado hacia un territorio de horror inimaginable. El enemigo no es humano. Es el depredador, una criatura de otro mundo, un cazador con tecnología avanzada que le permite fundirse con el entorno, volviéndose un fantasma escurridizo entre los árboles. Su método es aterrador, no busca la rendición ni un combate honorable, sino el trofeo. Despoja a sus víctimas de sus cabezas, dejando tras de sí un rastro de sangre y un vacío de terror. Los mercenarios, acostumbrados a la lógica de la guerra, a enemigos con motivaciones y debilidades predecibles, se ven desconcertados. Sus tácticas, perfeccionadas en incontables batallas, son inútiles contra un adversario que opera fuera de toda comprensión, un depredador que los considera meros animales en su sádico juego. A medida que uno a uno sus compañeros caen, de forma escalofriante y metódica, la confianza en su propia invencibilidad se desmorona. En medio de la carnicería y la creciente desesperación, la mente de Dutch, afilada por años de estrategia y supervivencia, comienza a operar a un nivel diferente. Observa los patrones del cazador, su habilidad para integrarse con el entorno, y comprende que la única forma de sobrevivir es imitar a su enemigo. Empieza a desmantelar sus propios equipos, a despojarse de la tecnología que ahora se siente inútil y a buscar en la naturaleza las respuestas para un combate que ha trascendido la guerra convencional. La tensión se palpa en el aire, acrecentada por el sonido de cada rama que cruje, de cada sombra que parece cobrar vida propia. Dutch, sintiendo el peso de la ausencia de sus hombres, la brutalidad de su destino, se ve impulsado por una mezcla de venganza y un instinto de supervivencia puro y primitivo.
Los rostros de quienes han caído, sus risas, sus juramentos, sus momentos de camaradería, resuenan en su memoria, avivando la llama de su determinación. La selva, ese manto verde que antes ocultaba y protegía, ahora se revela como un arma de doble filo, un laberinto de peligros donde el enemigo es el depredador supremo, pero donde Dutch busca convertirse en el cazador que tiende la emboscada. El barro se pega a su piel, el sudor le nubla la vista, pero la resolución en sus ojos es un faro de esperanza en esta oscuridad alienígena. Cada trampa que arma, cada estratagema que idea, es un acto de desafío contra una fuerza que parece invencible. La confrontación final, cuando llegue, no será solo una batalla de fuerza bruta, sino una pugna de voluntades, donde el espíritu humano, acorralado pero no derrotado, se enfrentará a la tecnología y la crueldad de otro mundo. La selva, testigo mudo de esta lucha titánica, guarda el secreto de un enfrentamiento que ha llevado al hombre al límite de su resistencia y ha revelado la indomable fuerza de su voluntad. El crepúsculo desciende sobre la jungla, tiñendo el dosel de tonos violáceos y anaranjados que, en lugar de ofrecer consuelo, amplifican la sensación de ser un intruso en un mundo ajeno. El aire, antes solo cargado de humedad, ahora huele a miedo y a algo más, algo metálico y alienígena. Dutch, con el cuerpo lacerado y la mente trabajando a una velocidad vertiginosa, se mueve con la cautela de una sombra. Ya no es el general que comandaba pelotones, sino un lobo solitario acorralado, guiado por la furia y un instinto de supervivencia que se ha vuelto su única ley. Cada fibra de su ser está tensa, cada sentido agudizado al máximo, captando el más mínimo crujido de hoja, el más sutil silbido del viento. La imagen de Blaine, ese gigante silencioso, desmembrado con una eficiencia aterradora, se le aparece una y otra vez, un espectro que alimenta su determinación. Recuerda la mirada de acero de Mac justo antes de que el grito de agonía se ahogara en la maleza, y el eco de esas pérdidas resuena en el vacío de su equipo diezmado. No hay tiempo para el duelo, solo para la venganza. La selva, antes un mero campo de batalla, es ahora su santuario, su arma. Cada raíz retorcida es un obstáculo para el cazador, cada maraña de lianas una trampa potencial. Ha despojado su propio equipo hasta lo esencial, su uniforme militar rasgado y manchado, su piel marcada por los rasguños y la suciedad, pero en sus ojos arde una luz feroz, la de un hombre que se niega a ser la presa. El depredador, con su visión térmica y su sigilo sobrenatural, sigue siendo un espectro, una amenaza invisible que acecha en las profundidades del verde. Caro Dutch, al despojarse de la armadura y la tecnología, ha comenzado a mimetizarse. Ha aprendido a moverse con la gracia silenciosa de un felino, a leer los signos de la selva como si fueran las páginas de un libro de estrategia. La criatura puede tener un arsenal alienígena, pero Dutch tiene la astucia de un superviviente, la furia de un hombre que ha perdido todo y no tiene nada más que ganar que hacer pagar caro su propia aniquilación. Se acerca a la confrontación final, no con grandes despliegues de poder, sino con la certeza helada de que esta jungla, su hogar temporal, se convertirá en la tumba del cazador intergaláctico, o en la suya propia. El olor a tierra mojada se mezcla ahora con el hedor acre de la anticipación y la muerte inminente, un perfume embriagador para un hombre que ha llegado al límite de su resistencia y está a punto de desatar toda la rabia acumulada contra el invasor. La jungla, con su dosel impenetrable que filtra la luz en un mosaico de sombras y destellos verdosos, se ha convertido en un purgatorio viviente. Cada susurro del viento entre las hojas podría ser una advertencia, cada crujido de una rama seca, un anuncio de muerte. Dutch Chaefer, un hombre cuya voluntad de hierro ha resistido los embates de guerras olvidadas, ahora se enfrenta a un enemigo que desmantela su propia esencia de soldado. Su rostro, marcado por la intemperie y las cicatrices de batallas pasadas, exhibe una determinación sombría, una resolución nacida de la desesperación y la sed de venganza. Ha visto caer a sus hombres, a esos hermanos de armas con los que compartió peligros y lealtades inquebrantables. Mac, cuya presencia imponente era un bastión de seguridad, ahora solo es un recuerdo doloroso, un vacío palpable en la densa maraña de la selva. Su grito final, amortiguado por la brutalidad implacable del depredador, resuena en la mente de Dutch como una acusación. Y Blaine, ese gigante tranquilo cuya calma era un bálsamo en medio del caos, se ha convertido en una víctima más, su fuerza titánica reducida a un trofeo macabro.
La camaradería, ese vínculo forjado en el fuego del combate, se ha transformado en un lastre de dolor agudo, un recordatorio constante de la debilidad y la mortalidad del hombre. El depredador, una máquina de cazar de otro mundo, se mueve con una gracia letal, un espectro que se desliza entre los árboles con una eficiencia desprovista de emoción. Su tecnología, esa red de sensores térmicos y camuflaje óptico, lo hace casi invulnerable a las tácticas convencionales. Percibe a estos mercenarios, acostumbrados a dominar el campo de batalla, como simples presas, juguetes en su macabro pasatiempo. La arrogancia de la humanidad se desmorona ante esta superioridad alienígena, y las armas de alta tecnología, ante símbolos de poder, se vuelven inútiles juguetes frente a un ente que se desvanece en el aire. Sin embargo, en medio de la carnicería y el pánico creciente, el intelecto agudo de Dutch comienza a forjar un nuevo camino. La adrenalina y el instinto de supervivencia, agudizados por la pérdida inminente, le permiten vislumbrar la única posibilidad de victoria, la astucia. Observa los vestigios de los ataques, la forma en que la criatura se integra con su entorno, y las lecciones olvidadas de la guerra de guerrillas resurgen. La jungla, que antes era un mero obstáculo, se transforma en su aliada. Empieza a despojarse de sus propios equipos, a abrazar la improvisación, a planear con la urgencia de un hombre acorralado. La lucha se vuelve profundamente personal. Se prepara para un enfrentamiento final, no con la potencia de fuego de sus aliados caídos, sino con la astucia de un superviviente, con la tenacidad de un hombre que ha llegado a su límite. La imagen de sus camaradas lo impulsa, le da la fuerza para seguir adelante. El olor a tierra mojada y hojas podridas se mezcla con el hedor sutil de la desesperación, creando una atmósfera densa donde cada crujido de rama, cada silbido del viento, puede ser el preludio de la aniquilación o, quizás, de una improbable victoria, una victoria teñida de sangre y sacrificio, pero una victoria al fin y al cabo. La jungla, un laberinto de verdor opresivo y húmedo, se ha convertido en el espectro de una pesadilla viviente, donde los sentidos se desbordan y la razón lucha por aferrarse a la cordura. Dutch Chaefer, cuya mirada de acero ha visto demasiadas crueldades, cuyo cuerpo lleva las cicatrices de incontables batallas, se encuentra en la vanguardia de esta lucha por la supervivencia. Su equipo, esa hermandad forjada en el fragor del combate, con Mac, la roca de lealtad inquebrantable cuya fuerza era un espejo de su corazón, y Blaine, el gigante de pocas palabras, cuya serenidad inspiraba una calma inquebrantable, se ha desmoronado, diezmado por una fuerza que desafía toda comprensión humana. El depredador, una entidad de otro mundo, un cazador primordial envuelto en una tecnología de pesadilla, se regodea en su superioridad. No busca la rendición, ni siquiera una muerte honorable, su propósito es el trofeo, el despojo, la humillación de las presas que considera inferiores. La arrogancia de los mercenarios, esa confianza nacida de victorias sobre enemigos mortales pero comprensibles, se ha hecho añicos ante la imposibilidad de luchar contra un fantasma, contra una sombra que se desvanece y reaparece a voluntad, despojando la vida y el honor con una eficiencia aterradora. Cada hombre caído es un golpe devastador, no solo en el cuerpo, sino en el alma, un recordatorio punzante de la propia mortalidad frente a un adversario que parece inmune al miedo. En medio del caos y la desesperación que asfixia el alma, el instinto de supervivencia de Dutch, esa chispa indomable que lo ha mantenido vivo a través de innumerables pruebas, se enciende con una ferocidad renovada. La jungla, ese denso tapiz que antes era un obstáculo, se transmuta en su aliada. Observa los patrones de ataque del depredador, su forma de integrarse con el entorno, y un plan desesperado, forjado en la necesidad y el ingenio, comienza a tomar forma en su mente. Recuerda las tácticas de guerrilla, la adaptabilidad, la esencia misma de la guerra de supervivencia, pensar como el enemigo. Se despoja de sus propias armaduras, de sus herramientas de guerra convencionales, buscando en la naturaleza salvaje la respuesta a un adversario que parece haberla trascendido. Cada liana, cada roca, cada hueco en los árboles se convierte en una pieza de su intrincado tablero de ajedrez mortal. La selva se transforma en un laberinto de trampas, y Dutch se convierte en el peón que se atreve a desafiar al rey alienígena. La emoción de la lucha, antes una mezcla de adrenalina y estrategia, se tiñe ahora de una profunda melancolía por sus hombres caídos, una furia helada que alimenta su determinación de no ceder,
de no convertirse en otro trofeo en la vitrina de la muerte. La tensión es casi palpable, una corriente eléctrica que recorre el aire denso y cargado de humedad. Cada crujido de rama, cada vibración sutil del suelo, es amplificado por el miedo latente y la furia acumulada. Dutch, sintiendo el vacío cruel dejado por sus camaradas, la brutalidad de su destino escrito en la selva, se impulsa por una mezcla primordial de venganza y el instinto de supervivencia más puro. Las imágenes de sus hombres, de sus risas compartidas en los campamentos, de sus juramentos en medio del fuego, se revuelven en su memoria, cada recuerdo un combustible que aviva la llama de su determinación. La selva, antes un mero telón de fondo, se ha convertido en un cómplice, en un arma de doble filo, un laberinto donde el depredador supremo acecha, y donde Dutch, ahora un cazador acorralado, busca tender la emboscada perfecta. El barro se adhiere a su piel, el sudor nubla su visión, pero la resolución implacable en sus ojos es un faro de esperanza en la oscuridad que lo rodea. Cada trampa que arma, cada estratagema que elabora, es un acto de desafío contra una fuerza que se creía invencible, un grito silencioso contra la aniquilación. La confrontación final se cierne, no como una batalla de fuerza bruta, sino como un duelo de voluntades, donde el espíritu humano, empujado al límite de la resistencia, se enfrentará a la tecnología y la crueldad de otro mundo. La jungla, testigo mudo de esta lucha titánica, parece contener la respiración, esperando el desenlace de un enfrentamiento que ha llevado al hombre a sus límites y ha revelado la indomable fuerza de su voluntad en la cara de lo inimaginable. El Predator de 1987, presentado ahora en una nueva remasterización, no es solo un filme de acción y ciencia ficción, sino una obra que ha cimentado su lugar en la cultura popular gracias a una combinación de tensión palpable, personajes icónicos y un concepto de criatura que sigue siendo aterrador. La premisa, aparentemente sencilla, pone a un equipo de élite de fuerzas especiales liderado por el mayor Dutch Sheffer, interpretado por Arnold Schwarzenegger, frente a una amenaza invisible y letal en medio de la jungla centroamericana. Arnold Schwarzenegger, en el apogeo de su carrera tras éxitos como The Terminator y Commando, aporta a Dutch una presencia imponente y un carisma rudo que lo convierte en el héroe de acción por excelencia de la época. Su formación como culturista se traduce en una fisicalidad que transmite fuerza y resistencia, elementos cruciales para enfrentarse a un adversario superior en tecnología y fuerza bruta. La elección de Schwarzenegger no fue casual. Su capacidad para encarnar al hombre común elevado a circunstancias extraordinarias resonaba profundamente con el público, haciendo creíble su lucha por la supervivencia contra lo desconocido. El elenco secundario tampoco se queda atrás, conformando un grupo de personajes curtidos y creíbles. Carl Weathers, conocido por su papel de Apollo Creed en la saga Rocky, interpreta a Dillon, un ex miembro del equipo de Dutch que ahora trabaja para la CIA. La dinámica entre Schwarzenegger y Weathers, marcada por una historia compartida y una rivalidad amistosa, añade capas de profundidad a la narrativa. Weathers, con su elegancia y su pasado en el boxeo, aporta una energía distinta pero complementaria a la fuerza bruta de Schwarzenegger. Jesse Ventura, el luchador profesional, encarna a Blaine Cooper, un soldado cuya estoica presencia y su legendaria minigun Smargun se han convertido en elementos memorables del filme. Su calma ante el peligro y su imponente físico refuerzan la idea de un equipo de guerreros experimentados, acostumbrados al combate pero no a una amenaza tan alienígena. Bill Duke, como Mac, aporta la intensidad y la lealtad del guerrero que no se rinde, mientras que Shane Black, en un papel más secundario pero crucial como Hawkins, ofrece momentos de alivio cómico y perspicacia, además de ser el guionista que más tarde dirigiría sus propios éxitos como Kiss Kiss Bang Bang y Iron Man 3. La influencia de películas de terror y supervivencia previas es palpable. La sensación de aislamiento, la caza implacable y la gradual revelación del depredador evocan las atmósferas de clásicos como Alien, de Ridley Scott, o incluso de relatos de monstruos más antiguos. Sin embargo, Predator infunde su propio ADN, mezclando la adrenalina del cine de acción con el suspense de un thriller de terror. La jungla misma se convierte en un personaje más, un laberinto opresivo donde cada sombra y cada sonido amplifican la tensión. El diseño del Predator, una creación de Stan Winston, es un logro monumental.
La fusión de elementos primitivos y tecnológicamente avanzados, su armadura camaleónica, sus mandíbulas características y sus armas alienígenas, crearon un icono del cine de terror y ciencia ficción que ha perdurado a través de las décadas. La dirección de John McTiernan es fundamental para el éxito del filme. M.C. Tiernan, quien más tarde dirigiría obras maestras de acción como The Hardy de Thomas Crown Affair, demuestra una habilidad excepcional para construir suspense. Prioriza lo que no se ve, juega con las expectativas del público y crea secuencias de acción viscerales y brutales. El ritmo del filme es deliberado al principio, permitiendo que los personajes se desarrollen y que la amenaza se materialice gradualmente, antes de explotar en un clímax frenético. La remasterización visual probablemente realza la textura de la jungla, la crudeza de las escenas de combate y la amenazadora silueta del alienígena, permitiendo apreciar aún más el trabajo de cinematografía y diseño. La banda sonora de Alan Silvestri complementa a la perfección la acción, con temas potentes y evocadores que subrayan la tensión y la épica de la batalla. El rugido del Predator se ha convertido en un sonido reconocible al instante, un presagio del terror inminente. En esencia, Predator es un estudio sobre la fragilidad de la fuerza humana frente a una inteligencia y una tecnología superiores, y sobre la capacidad de adaptación y supervivencia cuando todo parece perdido. La transformación de un equipo de cazadores en presas es un arco narrativo poderoso. La batalla final, donde Dutch se enfrenta al Predator con ingenio y determinación en lugar de fuerza bruta pura, es un momento catártico. El filme celebra la resiliencia y la astucia, demostrando que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede prevalecer. La remasterización de Predator no solo actualiza su presentación visual, sino que también reafirma la perdurable calidad de un clásico que sigue cazando a su audiencia con la misma eficacia que el alienígena a sus víctimas. El ambiente claustrofóbico y opresivo de la selva centroamericana se convierte en un personaje más, un laberinto verde y húmedo donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja constantemente. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento entre las hojas, es amplificado por el miedo incipiente. El equipo, acostumbrado a la disciplina y al combate en entornos controlados, se ve abrumado por esta vorágine salvaje y desconocida. La cámara se mueve con ellos, sumergiéndonos en su creciente paranoia, en la sensación de ser observados desde las sombras, de que la amenaza está siempre presente, justo fuera del alcance de la vista. La iconicidad de cada miembro del equipo es innegable. Mac, interpretado con una furia contenida por Belle Duke, encarna al guerrero leal y feroz, cuya desesperación al sentir la ausencia de sus compañeros se convierte en una fuerza motriz. Su rostro, a menudo cubierto por la tensión, transmite la gravedad de la situación y la determinación de vengar a los caídos. Por otro lado, Hawkins, el personaje de Shane Black, ofrece un contrapunto necesario. A través de sus diálogos, a menudo cargados de un humor negro y autocrítico, se percibe la inteligencia del guionista que está detrás. Su perspicacia y su tendencia a la observación, incluso en medio del caos, sugieren una mente analítica que, irónicamente, será fundamental para la supervivencia. Es la típica figura del experto que, a pesar de su aparente fragilidad, posee un intelecto agudo. La revelación gradual del Predator es una obra maestra de suspense. No es una aparición repentina y explícita, sino un proceso de erosión de la confianza y de la percepción de la realidad. La invisibilidad y la capacidad del alienígena para camuflarse transforman a los cazadores en presas, invirtiendo los roles de manera aterradora. La cámara explora la paranoia del equipo, sus rostros tensos, sus miradas escrutando la espesura, sintiendo que son parte de un juego sádico y mortal. El diseño de Stan Winston, como se mencionó, es un hito. La combinación de lo orgánico y lo tecnológico en el Predator, sus extremidades articuladas, la forma de su cráneo, el brillo de sus ojos en la penumbra, todo contribuye a crear una criatura que es a la vez primitiva y avanzada, una pesadilla biomecánica que trasciende las convenciones del género. La dirección de John McTiernan es el hilo conductor que une todas estas piezas. Su habilidad para construir tensión es casi tangible. Cada plano está cuidadosamente compuesto para maximizar el suspense, utilizando la profundidad de campo para sugerir lo desconocido y el encuadre para aislar a los personajes en su creciente terror. Las escenas de acción son brutales y viscerales, pero nunca gratuitas.
reflejan la desesperación y la ferocidad de la lucha por la supervivencia. La remasterización, al mejorar la calidad visual, permite apreciar aún más la atmósfera densa y la paleta de colores de la jungla, haciendo que la amenaza del Predator parezca aún más real y aterradora. La banda sonora de Alan Silvestri, con sus percusiones tribales y sus coros dramáticos, no solo acompaña la acción, sino que la potencia, creando una sinfonía de terror y heroísmo. El icónico rugido del Predator, un sonido gutural y alienígena, se ha grabado a fuego en la memoria colectiva. Predator trasciende la etiqueta de mero filme de entretenimiento. Es un estudio sobre la resistencia humana, sobre la capacidad de un individuo para enfrentarse a lo insuperable y encontrar la fuerza en sus propias debilidades. La transformación de Dutch, de un líder militar implacable a un superviviente astuto que utiliza el entorno a su favor, es el corazón del filme. La batalla final no es una simple exhibición de fuerza, sino un duelo de ingenio y valentía. El hecho de que el Predator, una criatura tecnológicamente superior, sea finalmente derrotado por la astucia humana es un mensaje poderoso sobre la resiliencia y la adaptabilidad. La remasterización del filme no solo revitaliza su estética, sino que también reconfirma su estatus como un clásico perdurable, una obra que sigue fascinando y aterrorizando a nuevas generaciones, manteniendo intacta su capacidad de cazar la imaginación del espectador. El paisaje selvático, con su densa vegetación y su humedad omnipresente, se erige como un personaje más, un escenario opresivo que amplifica la vulnerabilidad del equipo. Cada sombra parece albergar una amenaza latente, y el sonido de la lluvia torrencial o el chirriar de los insectos se confunden con los presagios de un terror inminente. El equipo, acostumbrado a la rigidez militar y a enfrentarse a enemigos tangibles, se ve despojado de sus certezas, sumido en una paranoia creciente donde la intuición y los instintos primarios se vuelven sus únicas herramientas. La cámara se mueve con una agilidad casi animal, capturando la tensión en los rostros curtidos de los soldados, la forma en que sus ojos escrutan la espesura con una mezcla de bravura y creciente pavor. La complejidad de cada uno de los personajes es fundamental para la resonancia del filme. Mac, interpretado por Bill Duke, no es solo un soldado rudo, es la encarnación de la lealtad inquebrantable y la furia cuando sus compañeros caen. Su rostro, a menudo tenso y marcado por el dolor, transmite la profundidad de su compromiso y su deseo de venganza. Es el tipo de personaje cuya rabia justa se convierte en un motor para la acción, añadiendo una dimensión emocional cruda a la narrativa. En contraste, Hawkins, el personaje interpretado por Shane Black, aporta una capa de inteligencia y humor mordaz. Black, con su propio bagaje como guionista, infunde a Hawkins una perspicacia que va más allá de lo aparente. Sus diálogos, a menudo cargados de ironía y observaciones agudas, sirven no solo como alivio cómico sino también como un comentario subyacente sobre la fragilidad humana ante lo desconocido. Es el intelectual del grupo, cuyo intelecto se convierte en un arma inesperada. La forma en que se revela al Predator es un ejemplo magistral de construcción de suspense. No es una aparición efímera, sino un proceso gradual que erosiona la confianza y la seguridad del equipo. La habilidad del alienígena para volverse invisible y mimetizarse con el entorno transforma a los implacables cazadores en presas aterrorizadas, una inversión de roles que genera una tensión psicológica palpable. La cámara se detiene en los rostros angustiados, en las miradas desconfiadas que se cruzan, en la constante sensación de ser acechados. El diseño del Predator, obra de Stan Winston, es un logro artístico y técnico que ha trascendido el tiempo. La intrincada fusión de elementos biológicos y tecnológicos, sus articulaciones extrañas, la forma amenazante de su cabeza y el brillo de sus ojos en la penumbra, crean una criatura que es a la vez primordial y extraordinariamente avanzada, un icono de la ciencia ficción y el horror. La dirección de John McTiernan es el pilar sobre el que se sustenta toda la estructura del filme. Su maestría en la creación de atmósferas opresivas y secuencias de acción impactantes es evidente en cada fotograma. McTiernan utiliza el entorno selvático de manera experta, empleando la profundidad de campo para sugerir peligros invisibles y encuadrando a los personajes de forma que resalten su aislamiento y su creciente terror. Las escenas de combate son intensas y viscerales, pero nunca caen en la gratuidad, reflejan la desesperación y la ferocidad de la lucha por la supervivencia.
La remasterización visual permite apreciar con mayor detalle la texturización de la jungla, la crudeza de las escenas de violencia y la imponente figura del alienígena, haciendo que la experiencia sea aún más inmersiva. La banda sonora de Alan Silvestri es una pieza clave, con sus tambores tribales y sus acordes dramáticos que acentúan la tensión y la épica de la batalla, mientras que el icónico rugido del Predator se ha convertido en un sonido sinónimo de terror primordial. En su esencia, Predator es una profunda exploración de la resiliencia humana y la adaptabilidad frente a la adversidad insuperable. La transformación del mayor Dutch Schaefer, de un líder militar disciplinado a un superviviente astuto que aprende a explotar su entorno y las debilidades de su enemigo, es el núcleo emocional de la historia. La confrontación final no es un mero despliegue de fuerza bruta, sino un duelo de ingenio, valentía y determinación. El hecho de que el Predator, una criatura de tecnología superior, sea finalmente derrotado por la astucia humana es un testimonio del espíritu indomable y la capacidad de superar los obstáculos más formidables. La remasterización del filme no solo revitaliza su aspecto visual, sino que también subraya la calidad perdurable de un clásico que continúa fascinando y aterrorizando a nuevas audiencias, demostrando que su poder para cautivar y perturbar permanece tan agudo como las garras de su criatura titular. La esencia de la película reside en su habilidad para desmantelar la noción de la superioridad tecnológica y militar frente a una inteligencia alienígena despiadada. El equipo de Dutch, compuesto por soldados de élite, cada uno un maestro en su disciplina, se encuentra impotente ante un enemigo que opera fuera de las reglas de la guerra conocida. La frustración inicial, la incredulidad y la desesperación se apoderan de ellos a medida que sus tácticas convencionales se revelan inútiles. Los destellos de luz que anuncian un ataque, las marcas de un cazador implacable, los sonidos que se cortan abruptamente, todo contribuye a una atmósfera de constante desasosiego. La jungla, que debería ser un campo de batalla familiar, se convierte en una trampa mortal, un lienzo sobre el cual el Predator pinta su obra de terror. La interpretación de Arnold Schwarzenegger como Dutch Schaefer es crucial. Él no es solo un héroe de acción, es un hombre llevado al límite, un líder que debe adaptarse y superar sus propios límites físicos y psicológicos. Su fuerza física es innegable, pero es su inteligencia y su capacidad para pensar rápido bajo presión lo que finalmente le permite enfrentarse al Predator. La transformación de Dutch es un reflejo de la lucha humana contra lo desconocido, el miedo inicial da paso a la estrategia, la desesperación a la determinación. Vemos en él la evolución del cazador a la presa, y luego, de vuelta al cazador, pero uno que ha aprendido las reglas del juego de su adversario. La icónica línea "si no suda, no puede sangrar" encapsula su entendimiento de la fragilidad de la criatura, una lección aprendida a un costo terrible. El diálogo, a menudo conciso y directo, está imbuido de un sentido del humor negro que alivia la tensión sin disminuir la amenaza. Las interacciones entre los personajes revelan un compañerismo forjado en el fragor de la batalla, un respeto mutuo que se pone a prueba bajo el estrés extremo. La química entre Schwarzenegger y Weathers, sus miradas, sus réplicas rápidas, añade una capa de humanidad a la brutalidad de la situación. Es en estos momentos de aparente calma, o en los breves intercambios de bromas, donde se hace más evidente la pérdida que sufren a medida que uno por uno son abatidos. La emoción cruda en los rostros de los sobrevivientes, el grito de dolor o de rabia, son tan importantes como la acción en sí. La banda sonora de Alan Silvestri, con sus percusiones marciales y sus melodías agudas y amenazadoras, es un elemento indispensable en la construcción de la atmósfera. Evoca la sensación de una casa primitiva, pero con un toque de lo cósmico y lo tecnológico. Cada nota parece resonar con la tensión de la selva, el latido acelerado del corazón de los soldados y el silencio ominoso que precede al ataque del Predator. El uso de efectos de sonido, desde el silbido de las flechas de plasma hasta el sonido chirriante de las mandíbulas del alienígena, es fundamental para crear una experiencia sensorial inmersiva y aterradora. En última instancia, Predator es un testamento a la tenacidad del espíritu humano. Demuestra que la fuerza bruta no siempre es suficiente y que la inteligencia, la adaptabilidad y la voluntad de sobrevivir son armas igualmente poderosas, si no más. La película, incluso décadas después de su estreno, sigue siendo una obra maestra del género, una que ha influenciado incontables películas posteriores y ha engendrado una franquicia duradera.
La remasterización no solo mejora la calidad visual, sino que también permite apreciar la maestría técnica y narrativa que hizo de este filme un clásico atemporal, un depredador cinematográfico que sigue cazando la imaginación del público con una eficacia implacable. La selva centroamericana, más que un telón de fondo, se transforma en un ente vivo y hostil que colabora activamente con el Predator. Su densa vegetación actúa como un manto de invisibilidad para el alienígena y sus sonidos naturales se convierten en el perfecto camuflaje para sus emboscadas. El equipo, entrenado para la guerra en escenarios más convencionales, se ve impotente ante la imprevisibilidad de este entorno salvaje. Cada sombra se convierte en un foco de sospecha, cada ruido inusual desata una oleada de adrenalina y paranoia. La humedad pegajosa, el calor sofocante y la sensación constante de ser observados crean un estado de vulnerabilidad que mina su moral y su capacidad de combate. La cámara, a menudo, se enfoca en los rostros sudorosos y tensos de los soldados, capturando la lucha interna entre el deber, el miedo y la incredulidad ante una amenaza que desafía toda lógica militar. La fuerza de Predator reside, en gran medida, en la profundidad de sus personajes secundarios, cada uno con su propia historia y su propio modo de enfrentar el terror. Blind Cooper, interpretado por Jesse Ventura, es la personificación de la fuerza bruta imperturbable. Su calma estoica, acentuada por su pasado como luchador profesional, transmite una sensación de seguridad aparente, pero también la fragilidad oculta de un hombre que, a pesar de su imponente físico, es vulnerable a la amenaza invisible. La legendaria minigun de Blind, apodada cariñosamente Smargun, se convierte en un símbolo de la fuerza tecnológica humana que, sin embargo, resulta inútil contra la astucia del alienígena. Por su parte, Mac, encarnado por Bill Duke, representa la furia y la lealtad desatada. Su dolor y su rabia ante la pérdida de sus compañeros son palpables, convirtiéndolo en un guerrero impulsado por el instinto de venganza, un eco de la primalidad humana que el Predator no puede comprender del todo. La gradual revelación del Predator es un ejercicio de suspense magistral, orquestado con precisión por John McTiernan. El director evita mostrar al monstruo de inmediato, permitiendo que la imaginación del espectador llene los vacíos, amplificando el miedo a lo desconocido. En cambio, se centra en las consecuencias de sus ataques, los cuerpos desollados, las marcas imposibles, los sonidos etéreos que preceden a la masacre. Este enfoque crea una atmósfera de terror psicológico que se infiltra en la mente del público, haciendo que la aparición final del Predator sea aún más impactante. El diseño de Stan Winston, una fusión de lo orgánico y lo tecnológico, con sus detalles biomecánicos y su armadura camaleónica, solidificó al Predator como un icono del cine de terror y ciencia ficción, una criatura que evoca tanto el miedo primitivo a la caza como la fascinación por lo alienígena. La banda sonora de Alan Silvestri es una pieza fundamental en la construcción de la experiencia sensorial del filme. Sus melodías, que oscilan entre lo tribal y lo ominoso, crean un tapiz sonoro que subraya la tensión, la acción y el horror. El uso de percusiones insistentes evoca la sensación de una caza implacable, mientras que los acordes agudos y disonantes acentúan la amenaza inminente. Los efectos de sonido son igualmente cruciales, desde los siseos de las armas del Predator hasta los gritos de terror de sus víctimas, creando un paisaje auditivo que sumerge al espectador en la brutalidad de la jungla y la implacable persecución. El rugido distintivo del Predator, un sonido gutural y alienígena, se ha convertido en un sello sonoro del terror, reconocible al instante y capaz de provocar escalofríos incluso fuera del contexto de la película. Predator es, en última instancia, una meditación sobre la fragilidad de la arrogancia humana y la importancia de la adaptabilidad. La película celebra la inteligencia, la astucia y la voluntad de sobrevivir por encima de la mera fuerza bruta o la superioridad tecnológica. La evolución de Dutch Sheffer de un soldado de élite a un cazador que utiliza el entorno y el ingenio para derrotar a su adversario es un arco narrativo poderoso y catártico. La victoria final no es solo un triunfo físico, sino una demostración de que el espíritu humano, cuando es empujado a sus límites, puede encontrar soluciones inimaginables. La remasterización de Predator no solo embellece su apariencia visual, sino que también reconfirma su estatus como un clásico perdurable, una obra que continúa fascinando y aterrorizando, demostrando que su capacidad para cazar la imaginación del espectador permanece tan letal como la del propio alienígena.
La jungla, ese ecosistema vibrante y a la vez implacable, se convierte en el escenario perfecto para que el Predator despliegue su arte de la caza. No es solo un escenario, sino un aliado tácito, un laberinto verde que oculta, confunde y atrapa. La humedad que se adhiere a la piel, los sonidos que se distorsionan en el aire denso, crean una atmósfera de constante desorientación. Los soldados, maestros de la guerra en entornos urbanos o desérticos, se encuentran despojados de sus referentes, con sus sentidos agudizados hasta el punto de la paranoia. Cada crujido de rama, cada sombra alargada, se magnifica en la mente, alimentando el terror a lo desconocido. Es aquí donde la noción de superioridad militar se desmorona, cediendo paso a la cruda realidad de la supervivencia. Los miembros del equipo de Dutch, cada uno un arquetipo del soldado de élite, aportan matices esenciales a la narrativa. Billy Sole, interpretado por Sonny Landham, con su conexión chamánica con la naturaleza, representa la intuición primaria que puede percibir lo que la tecnología no alcanza. Su estoicismo y su habilidad para leer las señales del entorno lo convierten en una figura casi mística dentro del grupo. Su destino, trágicamente ligado a su comprensión de la caza, subraya la profundidad de la conexión del Predator con el mundo natural, una conexión que los soldados, a pesar de su entrenamiento, no pueden emular. La tensión entre su conocimiento ancestral y la amenaza tecnológica alienígena es palpable, un presagio de su inevitable confrontación con lo incomprensible. La película se desliza con maestría entre la acción trepidante y el suspense psicológico. Las secuencias de combate, ejecutadas con una brutalidad realista, no son solo demostraciones de fuerza, sino expresiones de la desesperación y la furia de hombres acorralados. La cámara de MC Tiernan se sumerge en la acción, transmitiendo la fisicalidad de los golpes, el impacto de las balas y la agilidad casi sobrenatural del Predator. Sin embargo, son los momentos de calma tensa, los instantes de silencio cargado, los que verdaderamente elevan el filme. La forma en que el Predator juguetea con sus presas, utilizando el entorno y el miedo como armas adicionales, es un reflejo de su intelecto superior y su crueldad. La remanifestación de la criatura, a través de las huellas de sus ataques, los mensajes crípticos en los árboles y los silencios antinaturales, construye una narrativa de terror que se infiltra en la psique del espectador mucho antes de que el Predator se muestre en su totalidad. La banda sonora de Alan Silvestri es una obra de arte en sí misma, un personaje más que pulsa al ritmo de la caza. Sus motivos tribales y sus disonancias amenazantes crean una atmósfera hipnótica y aterradora. La música no solo acompaña la acción, sino que la potencia, intensificando la sensación de peligro inminente y la desesperación de los personajes. El uso de efectos de sonido es igualmente magistral, desde el silbido agudo de las flechas de plasma hasta el inconfundible gruñido del Predator, cada sonido está diseñado para evocar una respuesta visceral en el público. Estos elementos auditivos, combinados con la impactante cinematografía, crean una experiencia inmersiva que trasciende la pantalla. En última instancia, Predator es una alegoría sobre la arrogancia humana y la humildad que se requiere ante lo desconocido. La película celebra la resiliencia, la adaptabilidad y la inteligencia como las armas definitivas, capaces de superar incluso la más avanzada tecnología y la fuerza bruta. La evolución de Dutch Schaefer, un hombre que pasa de ser un guerrero implacable a un cazador astuto que aprende a jugar el juego de su adversario, es un viaje catártico. La victoria final, conseguida no por la fuerza sino por el ingenio y la comprensión del enemigo, es un mensaje poderoso sobre la capacidad humana para la supervivencia. La remasterización de este clásico no solo mejora su estética visual, sino que también reafirma su lugar como una obra maestra perdurable, un depredador cinematográfico que sigue acechando y fascinando a las audiencias con una eficacia que no ha disminuido con el paso del tiempo. La jungla centroamericana, ese tapiz de verdes intensos y sombras profundas, se erige como un personaje más en la narrativa, un organismo vivo que respira el terror. Su humedad pegajosa se aferra a la piel, sus sonidos amplifican cada crujido de rama, cada susurro, convirtiéndolos en presagios de muerte inminente. Los soldados, entrenados para el combate en campos de batalla conocidos y predecibles, se ven despojados de sus certezas en este laberinto orgánico. La selva se convierte en una extensión del propio Predator, un camuflaje perfecto, un amplificador de sus tácticas de acoso y desorientación.
Cada uno de ellos, acostumbrado a ser el cazador, se ve forzado a experimentar el escalofriante rol de la presa. La dinámica del equipo, forjada en años de servicio y batallas compartidas, se resquebraja bajo la presión del miedo y la incertidumbre. El mayor Dutch Schaefer, interpretado por Arnold Schwarzenegger, encarna la figura del líder que debe evolucionar con su entorno y su enemigo. Su fuerza física, su ya icónica presencia imponente, se ve desafiada por una amenaza que no puede ser abatida con balas convencionales. Vemos su frustración crecer, su determinación transformarse en una feroz voluntad de sobrevivir. Las frases icónicas que pronuncia no son solo diálogos, son fragmentos de una filosofía de supervivencia que nace de la adversidad extrema. La camaradería entre los hombres, sus bromas y su respeto mutuo, se convierten en un bálsamo efímero contra la brutalidad de su situación, subrayando la profundidad de lo que están a punto de perder. El Predator mismo, una creación de Stan Winston que ha trascendido el tiempo, es un estudio de contrastes terroríficos. Su aspecto biomecánico, la fusión de lo orgánico y lo tecnológico, evoca una sensación de horror primigenio y sofisticación alienígena. La forma en que se mueve, invisible y silencioso, la manera en que utiliza el entorno a su favor, demuestra una inteligencia depredadora que va más allá de la mera fuerza bruta. Los detalles de su armadura, sus mandíbulas retráctiles, sus ojos que brillan en la oscuridad, todo contribuye a crear una figura que se ha grabado a fuego en la memoria colectiva del cine. La forma en que caza, despojando a sus víctimas de su armadura y piel, es un acto de posesión y de demostración de poder que resulta profundamente perturbador. La dirección de John McTiernan es la clave que une todos estos elementos en una sinfonía de tensión y acción. Su habilidad para construir suspense es casi palpable. No se trata solo de mostrar sangre y vísceras, sino de crear una atmósfera de terror psicológico que penetra en el espectador. Utiliza la oscuridad, los sonidos del entorno y la anticipación para generar un miedo que muchas veces es más efectivo que la visión directa del monstruo. Las secuencias de acción son viscerales y brutales, pero nunca gratuitas, reflejan la desesperación de los hombres que luchan por su vida contra un enemigo superior. La remasterización, al refinar la imagen y el sonido, permite una inmersión aún mayor en este mundo, resaltando la textura de la selva, la crudeza de las heridas y la amenazadora silueta del Predator. La banda sonora de Alan Silvestri, con sus tambores tribales y sus agudos tonos amenazantes, es el latido del corazón del filme, el presagio constante de la catástrofe. En conjunto, Predator no es solo una película de acción, sino un estudio sobre la fragilidad humana frente a lo desconocido y la increíble capacidad de resistencia cuando la supervivencia es el único objetivo. La jungla, ese personaje mudo pero omnipresente, no es solo un escenario, sino un cómplice silencioso del Predator. Sus intrincados senderos, la espesura de su vegetación y la constante humedad se convierten en herramientas de caza para la criatura alienígena. Los soldados, acostumbrados a la disciplina de la guerra en entornos más controlados, se ven desbordados por la imprevisibilidad de este ecosistema salvaje. La paranoia se instala, cada sombra una amenaza potencial, cada sonido un presagio funesto. La cámara capta la tensión en los rostros curtidos, en las miradas que escudriñan la maleza con una mezcla de valentía y creciente pavor. El calor sofocante y la sensación de estar constantemente observados erosionan la moral del equipo, empujándolos al borde de la desesperación. La fuerza de la película reside, en gran medida, en la profundidad de sus personajes secundarios, cada uno aportando una pieza vital al mosaico de la narrativa. Billy Sole, interpretado con una intensidad casi ancestral por Sonny Landham, encarna la conexión chamánica con la naturaleza. Su estoicismo y su habilidad para leer las señales del entorno lo elevan por encima de un simple soldado, parece percibir lo que la tecnología no alcanza, una intuición que lo acerca a la propia esencia del Predator. Su destino, intrínsecamente ligado a su comprensión de la caza, subraya la primalidad del conflicto. En contraste, el carismático y formidable Glenn Cooper, con la presencia imponente de Jesse Ventura, representa la fuerza bruta que parece invencible. Su legendaria minigun, Smargun, se convierte en un símbolo de la tecnología humana que, sin embargo, se muestra ineficaz ante la astucia alienígena. La calma aparente de Blaine oculta la vulnerabilidad, un recordatorio de que nadie está a salvo.
El diseño del Predator, una maravilla de Stan Winston, es un logro que ha trascendido décadas y se ha convertido en un icono del terror y la ciencia ficción. La fusión de elementos orgánicos y tecnológicos crea una criatura que es a la vez primitiva en su instinto de caza y sofisticada en sus métodos. Sus detalles biomecánicos, la forma amenazante de su cráneo, sus mandíbulas retráctiles y la inquietante forma en que su armadura se camufla con el entorno, evocan una mezcla de fascinación y terror. La manera en que caza, despojando a sus víctimas de su armadura y piel, es un acto de posesión y demostración de poder que resulta profundamente perturbador, resaltando la crueldad inherente a su naturaleza. La dirección de John McTiernan es la columna vertebral de Predator, el genio que orquesta la tensión y la acción con maestría. En lugar de revelar al monstruo de inmediato, opta por un enfoque que intensifica el miedo a lo desconocido, centrándose en las consecuencias de sus ataques, las marcas de las garras, los sonidos que preceden a la masacre, la ausencia aterradora de presencia. Esta atmósfera de terror psicológico se infiltra en la mente del espectador mucho antes de que el Predator se muestre en su totalidad. Las secuencias de combate son viscerales y brutales, reflejando la desesperación y la ferocidad de hombres acorralados. La remasterización visual y sonora permite apreciar con mayor detalle la texturización de la jungla, la crudeza de las escenas de violencia y la imponente figura del alienígena, haciendo que la experiencia sea aún más inmersiva. La banda sonora de Alan Silvestri, con sus ritmos tribales y sus disonancias amenazantes, actúa como el pulso de la película, intensificando la sensación de peligro y la epicidad de la lucha. El icónico rugido del Predator se ha grabado a fuego en la memoria colectiva, un sonido sinónimo de terror primordial. Predator trasciende la etiqueta de mero entretenimiento para convertirse en una meditación sobre la fragilidad de la arrogancia humana y la importancia de la adaptabilidad frente a lo insuperable. La jungla centroamericana, ese laberinto de verdes exuberantes y sombras profundas, se transforma en un ente vivo y hostil, un personaje más que colabora activamente con la amenaza alienígena. La humedad pegajosa, los sonidos amplificados, cada crujido de rama se convierte en un presagio funesto. Los soldados, acostumbrados a la rigidez de los conflictos bélicos convencionales, se ven despojados de sus certezas, sumidos en una paranoia creciente donde la intuición y los instintos primarios se vuelven sus únicas herramientas. La cámara se detiene en los rostros curtidos, en las miradas que escudriñan la espesura con una mezcla de bravura y pavor que se acentúa con cada paso. La selva, ese organismo complejo, actúa como un camuflaje perfecto, un amplificador de las tácticas de acoso y desorientación del Predator. La fuerza de la película reside, sin duda, en la riqueza de sus personajes secundarios, cada uno aportando una faceta crucial a la narrativa. Billy Sole, encarnado con una intensidad casi ancestral por Sonny Landham, representa la conexión chamánica con la naturaleza. Su estoicismo y su habilidad para leer las señales del entorno lo elevan por encima de un simple soldado, parece percibir lo que la tecnología no alcanza, una intuición que lo acerca a la propia esencia depredadora del alienígena. Su destino, intrínsecamente ligado a su comprensión de la caza, subraya la primalidad del conflicto, un eco de saberes ancestrales frente a la amenaza de otro mundo. En contraste, el carismático y formidable Blaine Cooper, cuya imponente presencia es obra de Jesse Ventura, encarna la fuerza bruta que parece invencible. Su legendaria minigun, la Smargun, se convierte en un símbolo de la tecnología humana que, sin embargo, se muestra ineficaz ante la astucia alienígena. La calma aparente de Blaine oculta la vulnerabilidad, un recordatorio brutal de que nadie está a salvo, ni siquiera el más fuerte. El diseño del Predator, una obra maestra de Stan Winston, ha trascendido las décadas para convertirse en un icono inconfundible del terror y la ciencia ficción. Sus detalles biomecánicos, la forma amenazante de su cráneo, sus mandíbulas retráctiles y la inquietante manera en que su armadura se mimetiza con el entorno, evocan una mezcla de fascinación y un terror primigenio. La forma en que caza, despojando a sus víctimas de su armadura y piel, es un acto de posesión y demostración de poder que resulta profundamente perturbador, resaltando la crueldad inherente a su naturaleza y su desprecio por la vida humana. La dirección de John McTiernan es la columna vertebral de Predator, el genio que orquesta la tensión y la acción con una maestría incomparable. En lugar de revelar al monstruo de inmediato,
opta por un enfoque que intensifica el miedo a lo desconocido, centrándose en las consecuencias de sus ataques, las marcas de las garras, los sonidos etéreos que preceden a la masacre, la ausencia aterradora de presencia. Las secuencias de combate son viscerales y brutales, reflejando la desesperación y la ferocidad de hombres acorralados que luchan por cada segundo de vida. La remasterización visual y sonora permite apreciar con mayor detalle la texturización de la jungla, la crudeza de las escenas de violencia y la imponente figura del alienígena, haciendo que la experiencia sea aún más inmersiva y aterradora. La banda sonora de Alan Silvestri, con sus ritmos tribales y sus disonancias amenazantes, actúa como el pulso latente de la película, intensificando la sensación de peligro inminente y la epicidad de la lucha. El icónico rugido del Predator se ha grabado a fuego en la memoria colectiva, un sonido sinónimo de terror primordial, capaz de helar la sangre incluso fuera del contexto cinematográfico. Predator trasciende la etiqueta de mero entretenimiento para convertirse en una meditación profunda sobre la fragilidad de la arrogancia humana y la imperiosa necesidad de adaptabilidad frente a lo insuperable. La jungla, ese organismo vivo y respirante, se erige como un personaje más en esta pesadilla. Su densidad vegetal no solo oculta, sino que participa activamente en el juego mortal del Predator. Cada sombra se estira y retuerce, cada sonido, desde el susurro del viento hasta el chirrido de un insecto, se amplifica y distorsiona, creando una cacofonía que siembra la duda y la paranoia. Los soldados, acostumbrados a la previsibilidad de los campos de batalla terrestres, se encuentran desprovistos de sus herramientas convencionales, su entrenamiento reducido a una fragilidad ante una amenaza que opera fuera de toda lógica humana. El calor húmedo y sofocante se adhiere a la piel, un recordatorio constante de su vulnerabilidad en este entorno salvaje y ajeno. La cámara se enfoca en los rostros curtidos, en la tensión que se acumula en sus mandíbulas, en los ojos que buscan frenéticamente una explicación a lo inexplicable. La fuerza de Predator se cimenta en la robustez de su elenco secundario, individuos curtidos en la guerra y con personalidades definidas que resuenan en la audiencia. Billy Sole, interpretado por Sonny Landham con una intensidad casi espiritual, encarna la conexión primordial con la naturaleza. Su estoicismo y su intuición aguda, su capacidad para leer las señales del bosque que escapan a la comprensión militar, lo sitúan en una posición única, casi como un puente entre el mundo humano y el del depredador. Su destino, trágicamente ligado a su comprensión de la caza, es un testimonio de la profundidad de la conexión del Predator con lo salvaje. Por otro lado, Blaine Cooper, interpretado por el imponente Jesse Ventura, es la personificación de la fuerza bruta inquebrantable. Su calma imperturbable y su legendaria minigun, la Smargun, simbolizan la superioridad tecnológica humana que, sin embargo, se revela inútil frente a la astucia alienígena. La aparente invencibilidad de Blaine esconde una profunda vulnerabilidad, un recordatorio de que nadie está a salvo. El diseño del Predator, obra maestra de Stan Winston, es un hito en la historia del cine de terror y ciencia ficción. La fusión de lo orgánico y lo tecnológico, de la biología de pesadilla con la ingeniería alienígena, crea una figura que evoca un terror primigenio y una fascinación inquietante. Sus detalles biomecánicos, la forma amenazante de su cráneo, la precisión letal de sus mandíbulas retráctiles y la inquietante capacidad de su armadura para mimetizarse con el entorno, lo convierten en un icono imborrable. La forma en que caza, despojando a sus víctimas de sus armaduras y de su propia piel, es un acto de posesión y demostración de poder que resulta profundamente perturbador, subrayando la crueldad inherente a su naturaleza y su desdén por la vida. La dirección de John McTiernan es la clave que une estos elementos en una sinfonía de tensión y acción visceral. En lugar de revelar al monstruo de inmediato, opta por un enfoque que amplifica el miedo a lo desconocido, centrándose en las consecuencias de sus ataques, las marcas de garras imposibles, los sonidos etéreos que preceden a la masacre, la aterradora ausencia de presencia. Las secuencias de combate son crudas y brutales, reflejando la desesperación y la ferocidad de hombres acorralados que luchan por cada aliento. La banda sonora de Alan Silvestri, con sus ritmos tribales y sus disonancias amenazantes, actúa como el latido del corazón de la película, intensificando la sensación de peligro inminente y la epicidad de la lucha. Hola a todos. Bienvenidos al canal Cine Mágico. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y nos regalen un me gusta en este video.
Hoy vamos a hablar de la película Predator de 1987 en su versión New Remaster. Ok. En las selvas densas y opresivas de América Central, un grupo de mercenarios de élite, curtidos en 1000 batallas y curtidos por la brutalidad de sus misiones, se adentra en lo que parece ser un rescate rutinario. Al mando está Dutch Schaefer, un soldado legendario cuyas cicatrices, tanto visibles como invisibles, hablan de años de servicio implacable. Un hombre que ha visto la guerra desde todos sus ángulos y que aprendió a confiar en su instinto y en la lealtad de su equipo. Cerca de él, personajes como Mac, un hombre cuya fuerza física es solo superada por su feroz devoción a Dutch, y Blaine, con su imponente presencia y su inquebrantable calma bajo fuego, forman un núcleo de experiencia y determinación. La misión inicial se complica cuando descubren que no están solos. Una sombra invisible, una criatura de otro mundo con una sed insaciable de caza, comienza a acecharlos. Este ser, el depredador, no es un enemigo común. Su tecnología avanzada, su habilidad para mimetizarse con el entorno y su escalofriante método de cazar a sus presas, despojándolas de sus trofeos, los sumergen en un horror primigenio. Los mercenarios, acostumbrados a enfrentarse a enemigos humanos, se ven desconcertados por esta fuerza superior, un cazador que los considera meros animales en su sádico juego. A medida que sus filas se reducen uno a uno, Dutch se da cuenta de que la fuerza bruta y las tácticas militares convencionales son inútiles contra este adversario. Su mente, acostumbrada a la estrategia y la adaptación, debe encontrar una nueva forma de luchar. Inspirado en parte por la naturaleza misma de su enemigo, la necesidad de volverse invisible, de ser uno con la jungla, se convierte en su única esperanza. Recuerda las lecciones aprendidas en innumerables conflictos, la importancia de la inteligencia sobre la fuerza bruta cuando la balanza está demasiado desequilibrada. La película se transforma así en una desesperada lucha por la supervivencia, un duelo entre la inteligencia humana y la tecnología alienígena. Dutch, impulsado por la necesidad de vengar a sus caídos y protegerse de este exterminador, desmantela sus armas, crea trampas improvisadas y utiliza el propio terreno como su arma secreta. La jungla, que antes era un obstáculo, se convierte en su aliada. Al final, en un enfrentamiento crudo y visceral, Dutch se enfrenta al depredador cara a cara. No hay tecnología sofisticada, solo la voluntad de sobrevivir y la desesperación de un hombre acorralado. Es una victoria pírrica, obtenida a un coste terrible, pero que demuestra la tenacidad y la resiliencia del espíritu humano frente a lo desconocido y lo aterrador. La selva guarda su secreto, mientras el último superviviente, marcado por la experiencia, se aleja, para siempre transformado por el encuentro con una pesadilla que trascendió el mundo conocido. La selva, un laberinto verde y espeso que antes era el telón de fondo de operaciones militares calculadas, se transforma en un infierno personal. El aire, cargado de humedad y del aroma penetrante de la vegetación exuberante, se vuelve asfixiante, un espejo de la creciente desesperación. Dutch, ese veterano curtido en mil fuegos, que forjó su temple en conflictos donde la supervivencia era el único objetivo, se encuentra ahora ante un adversario que desafía toda su experiencia. Las cicatrices en su rostro y cuerpo son un mapa de su pasado, pero ninguna de ellas lo preparó para el terror silencioso que emana de la criatura. Sus hombres, cada uno con su propia historia de lealtad y brutalidad calibrada, caen uno tras otro, como si fueran meros muñecos de trapo. Hasta Mac, cuya mirada de acero y su presencia imponente eran el ancla del grupo, ahora sufre la angustia de ver cómo sus compañeros son desmembrados con una eficiencia aterradora. Y Blaine, ese gigante silencioso, cuya calma imperturbable ante el fragor de la batalla ahora se resquebraja ante un enemigo invisible, alguien que no se rinde ante el plomo ni la explosión. La camaradería forjada en el fragor de la guerra se convierte en un dolor punzante a medida que se dan cuenta de su vulnerabilidad. La criatura, con su visión térmica y su tecnología alienígena, los ve como piezas en un juego sádico. No hay honor en su casa, solo la pura y primitiva pulsión de aniquilación. El depredador no es un soldado, es un cazador en su forma más pura, un depredador de otro mundo cuya única ley es la del más fuerte, o más bien, la del más rápido y sigiloso. La arrogancia de los mercenarios, acostumbrados a ser los cazadores, se ve hecha añicos.
Son ellos los que ahora son cazados, sus armas de alta tecnología inútiles contra un enemigo que se desvanece y reaparece a voluntad. En medio del caos y la pérdida, Dutch, con la mente agudizada por la adrenalina y el instinto de supervivencia, empieza a comprender la naturaleza de su enemigo. Observa los vestigios de sus ataques, la forma en que la criatura se mueve con una gracia letal. Recuerda los principios de la guerra de guerrillas, la importancia de la astucia, de transformarse en parte del entorno. La jungla, antes un mero campo de batalla, se convierte en su santuario, su arma. Comienza a despojar sus propios equipos, a improvisar con lo que tiene a mano. Cada rama, cada hoja, cada sombra se convierte en una potencial herramienta de guerra. La lucha se vuelve personal. La muerte de sus hombres, la humillación de ser cazado como un animal, encienden en Dutch una furia helada. Se prepara para el enfrentamiento final, no con grandes despliegues militares, sino con la astucia de un superviviente, con la ferocidad de un hombre que ha llegado al límite. La imagen de su equipo, diezmado, lo impulsa a seguir adelante. La selva se convierte en su aliado, un laberinto de trampas y emboscadas para el invasor. El olor a barro y vegetación se mezcla con el hedor a miedo y muerte, creando un ambiente opresivo donde cada sonido, cada crujido de rama, puede ser el último. La jungla, ese tapiz espeso y vibrante, que hasta hace poco era el escenario de maniobras militares calculadas, se ha convertido en un teatro de pesadilla. El aire se espesa, cargado de la humedad pegajosa y el aroma denso de la tierra mojada y la vegetación exótica, un ambiente que se siente opresivo, casi como si la propia selva estuviera conteniendo la respiración. Dutch Chaefer, un hombre cuyas facciones marcadas por innumerables misiones y la dureza de la vida militar transmiten una autoridad silenciosa, se encuentra en un territorio inexplorado, no geográficamente, sino en términos de la naturaleza de la amenaza. Su temple, forjado en los fuegos de conflictos pasados, donde cada decisión podía significar la vida o la muerte, se enfrenta ahora a un enemigo que opera fuera de las reglas del combate humano. Sus hombres, un grupo heterogéneo pero leal, unidos por el hierro y la pólvora de operaciones pasadas, empiezan a caer de forma escalofriante. Mac, cuya mirada penetrante y su físico imponente eran pilares de seguridad para el equipo, experimenta la angustia de ver cómo sus compañeros son diezmados por una fuerza invisible, un terror que se mueve con una agilidad inhumana. Y Blaine, ese coloso de pocas palabras, cuya calma imperturbable ante la lluvia de balas ahora se resquebraja ante la imposibilidad de dar en el blanco, ante un adversario que parece jugar a un nivel de existencia diferente. La camaradería, un vínculo forjado en el crisol de la guerra, se convierte en una fuente de dolor agudo a medida que la comprensión de su vulnerabilidad se impone. La criatura, el depredador, una máquina de cazar de otro mundo, percibe a estos mercenarios como simples trofeos para su macabra colección. No busca la rendición ni la negociación, solo la eliminación. Su visión térmica y su tecnología lo convierten en un fantasma entre los árboles, un cazador primigenio que opera con una eficiencia despiadada. La arrogancia de los hombres, acostumbrados a ser ellos quienes dominan el campo de batalla, se desmorona ante la implacable superioridad de su adversario. Son las presas ahora, y sus armas de alta tecnología, tan eficaces contra enemigos mortales pero comprensibles, son inútiles contra un ente que se desvanece en el aire. En medio de la carnicería y el pánico creciente, la mente analítica de Dutch comienza a operar a un nuevo nivel. La adrenalina y el instinto de supervivencia, agudizados por la pérdida inminente, le permiten vislumbrar un camino. Observa los